Hola a todos y sean bienvenidos al cuarto video de la serie de programación de macros. En este video revisaremos el uso de la instrucción for y cómo ésta podrá ayudarnos a automatizar rutinas que deben repetirse un número determinado de veces. El ciclo for nos ayudará a indicarle a Visual Basic que las instrucciones que se encuentran dentro de él deberán repetirse tantas veces se indique por medio de sus índices. Aquí podemos ver que escribiremos la palabra for seguido de una variable. Para este ejemplo he utilizado la letra i que previamente ya he definido como un entero. Ahora indicamos que el primer valor que tomará la letra i será el número 1. Esto quiere decir que la cuenta del ciclo empezará en 1. Después indicaremos en dónde terminará con la palabra to. Para el ejemplo hemos colocado el final del ciclo en 10. También se puede definir cómo avanzaremos en la cuenta con la instrucción step. Si step vale 1, la cuenta irá de 1 en 1. Si step vale 3, la cuenta irá de 3 en 3. Este argumento no es obligatorio y puede ser omitido en caso de que nuestra cuenta sea de 1 en 1. Hasta el momento hemos definido que Visual Basic repetirá i veces las instrucciones dentro del ciclo for. Sin embargo, aún no tenemos un uso real en el código. Para ello, retomaremos el concepto de objeto para definir una variable nueva de nombre celda. Recordemos que los objetos representan elementos con características específicas. En este caso, trabajaremos con las características de las celdas dentro de una hoja. Las celdas normalmente se pueden identificar por su rango. Decimos así que el valor de una celda se encuentra en A2 o que la suma va de B3 a B9. Pero también podemos definir su ubicación por coordenadas compuestas del número de fila y número de columna. Así, mediante la instrucción set, definiremos al objeto celda y le indicaremos a Visual Basic que celda tendrá su ubicación dentro de la hoja 1 en la celda con coordenadas en la fila i y la columna 1. De esta forma, actualizaremos el valor de la fila durante la cuenta de cada ciclo dentro del for. Una vez tengamos la ubicación del objeto celda, le asignaremos el valor de la variable num, que ya hemos definido como un entero y que tendrá el valor inicial de 1. Por último, cerraremos el ciclo for con la instrucción next, que evaluará si debe volver al inicio del ciclo o ir a la siguiente instrucción, en este caso el final de la macro. Hasta este momento, al correr nuestra macro, en cada ciclo avanzaremos una fila y le daremos el valor de 1 a la celda en donde nos encontremos. Corremos la macro y podemos ver el resultado esperado. Ahora, ¿cómo podríamos cambiar también el valor de la variable num en cada fila? Esto se realiza actualizando la variable en cada ciclo. Para eso, después de asignar el valor a la celda en donde estamos, diremos que num será igual al valor actual de la variable num hasta ese momento más 1. De esta forma, en el primer ciclo, num tendrá el valor inicial de 1. Para el segundo, nuestra variable valdrá 1 más 1, después 2 más 1 y así sucesivamente, obteniendo el siguiente resultado. Siguiendo esta misma idea, podemos recorrer también las columnas. Agregaremos una segunda variable llamada j, también de tipo entero. Esta variable contará las columnas en el objeto celda, por lo cual cambiaremos el valor 1 a j. Ahora agregaremos otro ciclo for antes del ciclo original, cambiando i por j, y agregamos de nuevo la instrucción next. Ahora cuando la columna valga 1,
Excel ejecutará las instrucciones dentro de ese ciclo for, o sea, el for para las filas. Cuando terminemos la cuenta a 10, regresará al for de las columnas, actualizando la variable j a 2, y así sucesivamente. Este sería el resultado. Como podemos ver, ha recorrido todas las filas hasta el 10 y todas las columnas de igual forma hasta el 10, actualizando el valor de la variable num, sumando a su valor previo un 1. Hasta aquí dejaremos este video. Si te gustó, deja tu like, comenta y suscríbete. Eso me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo video.